Me regalas una recomendación, me acabo de caer una runa Su. Vamos a buscarla. La puedo vender en el mismo valor en la que puedo comprar una copia de una gema 5.5 que tengo. ¿Quedo la runa o sería mejor venderla? Véndela. Véndela. Les explico por qué. Vamos a mencionar las runas. La runa Su no está mal. A ver, creo que la runa Su es la de crítico. La runa Su no está mal. Yo vendí la mía. A mí me cayó una, la vendí. En mis servidores están en este precio. Están bastante más barata que cuando yo la vendí, creo. Anda por ahí. El tema con las runas. ¿Y por qué te digo que la vendas? Porque las runas tú vas jugando y tú la puedes obtener sin usar una cimera, sin gastar dinero. Jugando. Es a suerte. Pero la puedes obtener. La puedes obtener. Y no tiene que ser la sub, puede ser otra. En otro momento, venderla. Y te da esa versatilidad de que tú la puedes farmear, la puedes conseguir. La gema que tú quieres, si no usas una cimera legendaria, no la puedes conseguir. Y usar una cimera legendaria es o un evento o comprarla con dinero real. O sea, está sujeto a condiciones y la runa tiene menos condiciones para obtener. Eso ya hace que automáticamente, si es rentable venderla, si vale la pena por el precio, venderla. Venderla porque el valor que te da traduce que esto se va a convertir en dólares. O sea, cuando ustedes busquen platino, piensen que se va a convertir en dólares. O sea, y ya, y los dólares los pueden invertir en otra cosa. Porque tiene la versatilidad que tú puedes invertirlo no en runas, en lo que tú quieras. Ya tienes abiertas las puertas al mercado, a la inversión, por ejemplo. Entonces, hay que ver, hay que tener vista larga, ¿no? O sea, analizar todos los escenarios y las runas son estos escenarios que le dan muchas oportunidades, así fue como con los familiares en su momento, para que la gente pueda conseguir mucho platino y reinvertirlo en cosas mucho más premium, porque las gemas legendarias son premium en este juego. Las 5 estrellas son premium, o sea, eso es una característica premium donde tú para obtenerla necesitas condiciones muy específicas y la categoría de un jugador en este juego se rige, la categoría, el estatus social, por su gema legendaria. Tú no vas a ver un jugador que diga, uff, qué fuerte está porque tiene todas las runas legendarias. No, es por la resonancia. Aquí hay algunas runas que están bastante bien. Por ejemplo, esta Sir está en su precio mínimo, 2.700. No es buena runa. Es una runa normal. Pero lo que pasa es que está bastante bien para hacer una runa intermedia que después puedas crearte esta, ¿no? Porque te la creas con 3, 2.700 por 3, son 8.100 de platino. Y por ejemplo, la TIR te sale en 14.000. ¿No? Entonces, claro, te vas, te compras 3. Y ahí viene la astucia, ¿no? O sea, el mercado está aquí para que lo interpretemos, para que le saquemos partido, ¿no? Las veces que se le pueda. Y si se le puede hacer, coño, sacarle partido, ¿no? En caso de SIR, por ejemplo, vas, te creas una TIR y la puedes vender, por ejemplo. Yo no lo estoy haciendo. Te compras 3 SIR acá, 2.700 si puedes, y luego vendes una TIR en 10.000 y le estás sacando 1.000 de platino por lo menos. Aquí a lo cortico. Ya tenemos una fuente de obtener platino. Y no es que esta runa sea ¡buah! Genial, pero la puedes usar para vender o la puedes usar para el efecto que es mucho mejor que la SIR. Velocidad de ataque y efecto beneficioso. Ya, entonces, no se preocupen que esta tertulia que he formado yo con los atributos secundarios y la resonancia, la voy a hacer con el mercado. Pero el directo va a ser para el mercado nada más. Si quieren estar atentos a ese directo, les avisaré. Voy a cogerme con calma, que yo no puedo estar dando todas estas charlas larguísimas. Pero quizás si no es la semana que viene, la otra, hacemos uno en mercado y bueno, si quieren aprender algo, a explotar incluso los mercados de LATAM, que yo no sé si estaría allá y podría sacarle partido igual. Me imagino que sí, pero evidentemente no a esta escala. O bueno, pueden estar acá en el directo, los invito a que vengan. Mente de tiburón, skin. Mira, se llevaron la CIR de 2.700 por el tema este de rentabilidad, ¿no? O sea, de poner una TIR después más barata. O sea, el mercado está repleto de oportunidades. No solo el de Diablo Immortal, el mercado en el mundo real. Vayan, miren, analicen y si lo entienden se van a dar cuenta. Lo que pasa es que tienes que tener presupuesto. Y en Diablo es más fácil reunir presupuesto porque estamos aquí en un videojuego que en la vida real. Antes de irse, los que no han dejado me gusta, dejen me gusta. No sean malagradecidos. Que yo he dado todo esta noche. Cuando el mercado llega al mínimo, ya no hay opción a que se recupere.
No. O sea, sí. A ver, les explico. Cuando una economía no tiene, digamos, solvencia, necesita una inyección de capital. Esto ocurre para todo. ¿Cómo se inyecta capital? Aumentando las exportaciones. En el caso de un país, ¿no? Aumentando las exportaciones. ¿Qué significa aumentar las exportaciones? Vender productos a gente que tenga dinero de afuera, porque el dinero no está dentro, está afuera. Entonces, cuando tu economía dentro de tu servidor está mala, tú no puedes multiplicarla si no produces y vendes. Y aquí, dentro del juego, producir y vender no es lo mismo que producir y vender en un ambiente real. Porque tú puedes conseguir todas las gemas normales que tú tienes, pero el tema es que los mismos ciudadanos de tu servidor no tienen recursos. ¿Dónde pueden conseguir recursos? Afuera. ¿Cómo se consiguen los recursos afuera en Diablo Immortal? Invirtiendo dinero. Es la manera de inyectar capital. Entonces, ¿qué necesitas? Que se inyecte capital, que haya inversión extranjera, por llamarle de alguna manera. Entonces, para conseguir eso necesitas que alguien invierta dinero. Y no lo puedes hacer, no depende de ti, no depende de ti. En un aspecto normal, en otro país y demás, tú aumentarías exportaciones, tú agarras tus malinas y las vendes en otro servidor. Las vendes en otro servidor y luego regresas y te gastas tu platino en tu servidor. ¿Cómo podrían salvar el mercado de Sudamérica? Ya les expliqué. Las pocas ballenas de Sudamérica ya no están inyectando dinero, porque no lo necesitan también. Si la mayoría de los jugadores están en una mala posición y no pueden crecer sus personajes, significa que ellos no tienen que fortalecerse aún más para, para dominar el servidor. Entonces no tienen por qué invertir, no tienen competencia, no tienen incentivo para gastar.